habitual respecto de lo que consideramos un cuerpo ha de estar organizado. Como pareciera ser que la locura desorganiza esa organización que hace de un cuerpo para estar entre otros cuerpos. Bueno, lo que habitualmente llamamos lazo o esta cuestión social que pone cada cuerpo en vinculación y en relación con otros cuerpos y que le permite interactuar. Cuando leamos cuestiones de Artaud, que Estela va a leer, de esa emisión radiofónica que llevó por nombre Para finalizar con el juicio de Dios, o para acabar con el juicio de Dios, o terminar con el juicio de Dios, donde vamos a enfatizar dos cositas que me parecen importantes, seguramente habrá más, pero esas dos para poder señalar, subrayar. El juicio como tal, ¿qué es un juicio? Y ni que hablar cuando el juicio es un juicio de Dios. Y cómo ese juicio de Dios recae sobre los cuerpos. Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo, si no en próximas encuentros, inclusive cuando hablemos del goce, cómo se jugaría el goce allí desorganizando esta organización, estas intensidades. Vamos a cabalgar entre dos libros, Antiedipo, construido de una manera, y 1000 mesetas, que si bien es un efecto de Antiedipo, no obstante como efecto está construido de otro modo. Alguna vez nos hemos detenido en esto para ubicar allí una suerte de desorganización temporal. Baste ir al índice o al sumario de 1000 mesetas para poder ver que está organizado según intensidades, término que ellos recogen de Bateson, donde esa intensidad o esa meseta implicaría una intensidad tal que se mantiene en el tiempo. Imagínense, porque no es tan simple de poderlo representar, dado que estamos más allá de las representaciones, pero algún tipo de intensidad que se mantiene en el tiempo. Cuando yo trato de pensarlo, es decir, tomarlo desde lo que podríamos llamar el proceso secundario en Freud, y bueno, me valgo de algunas construcciones de Freud, por ejemplo, la pulsión. Todos conocemos en el recorrido que hemos hecho, en la lectura que hemos hecho, que Freud distingue la pulsión del instinto y que sobre todo habla de una pulsión que es una fuerza constante. Hecho, si se quiere, controvertido, porque ¿qué fuerza podemos conocer que no decaiga? ¿Qué fuerza que ustedes conozcan en el recorrido que hace no tiene pérdida? Es decir, que la noción freudiana de pulsión es también una noción bastante controvertida, que desacomoda y que nos lleva a pensar más allá del pensamiento. Bien, la noción de cuerpos sin órganos, abreviado por Deleuze y Guattari como CSO, cuerpos sin órganos, corps sans organes, viene a mostrar esta suerte de intensidad que se mantiene, que se mantiene, que se mantiene, que se mantiene. A esas intensidades, Deleuze y Guattari las van a llamar mesetas. Y van a construir entonces un libro llamado 1000 mesetas, que defrauda desde el vamos, porque no hay 1000 mesetas en el índice. Y realmente he tratado de investigar por qué 1000 mesetas, y no he encontrado una respuesta hasta ahora. Quizás sea una expresión como 1000 gracias, muchas mesetas. Entonces, para entrar en tema en el día de hoy, recordando que venimos entonces del Antiedipo, que es otro elemento que también viene a desorganizar una organización edípica, la palabra organización está en Freud, la organización genital infantil. Si no recuerdo mal, año 1923. Puedo equivocarme, o un poquito más, pero andaba por allí. Ese falo que organizaba, y de repente nos vamos a encontrar con un elemento que desorganiza la organización. Bueno, entonces les propongo tomar el Antiedipo para hacer una breve lectura. Está en la página 139 del Antiedipo. Sí, yo la sorprendo porque les digo último momento qué es lo que vamos a leer. Pero esa es la idea de la lectura a dos voces. También transitar lo espontáneo, lo no preparado.
más allá de que hay algunas puntuaciones que he hecho en el texto. Página 139. ¿Sí? Libres somos de pensar. Libres somos de pensar que incluso hay menos deshonestidad en un psicoanálisis que en esa literatura, pues el neurótico a secas realiza una obra solitaria, irresponsable, ilegible y no vendible, que por el contrario debe pagar para que sea no solo leída, sino traducida y reducida. Bueno, estas siempre son las críticas que hacen al psicoanálisis de Deleuze y Guattari como un sistema mercantilista, donde en ese coto privado de casa que Freud pensaba que era la fantasía, alguien puede ir a un psicoanalista, contarle esa fantasía para que sea traducida, pero debe pagar. Una especie de literatura privada, si se quiere. Al menos ¿qué? Sí. ¿Abajo? Sí, Artaud. Artaud no es literatura. Está fuera de ella porque está esquizofrénico. Los otros no... 2 puntos. Sí, 2 puntos. No está esquizofrénico porque pertenece a la literatura y a la más grande, a la textual. Unos y otros, al menos, tienen en común el poseer la misma concepción pueril y reaccionaria de la esquizofrenia y la misma concepción neurótica, mercantil de la literatura. ¿Pero dónde? No, en este muro o este límite esquizofrénicos, muy pocos efectúan lo que Laing llama su abertura. 2 puntos. Gente por completo corriente. Sin embargo, pero la mayoría se acerca al muro y retroceden horrorizados. Claro, este es uno de los puntos que uno puede ver, ¿no? ¿Qué hacemos con los pensamientos? ¿Hasta dónde los llevamos? ¿Hasta dónde los tensamos? ¿Hasta dónde nos atrevemos? ¿Y hasta qué punto después del cual empezamos a retroceder? Yo veía esta tarde en una charla que vi desde Buenos Aires, pero en Querétaro, vaya a saber dónde estaba este lugar, si en Buenos Aires o en Querétaro, este temor que uno tiene a ser loco, que uno retrocede frente a lo que piensa, que uno empieza a avergonzarse de lo que piensa y prefiere callar. Esto es lo que están diciendo. Este muro o este límite esquizofrénico que muy pocos efectúan lo que Laing llama su abertura. Y es interesante como lo ponen entrecomillado en la página 140 del Antiedipo, gente por completo corriente, coma, sin embargo, no tan corriente. El temor de no ser considerado alguien corriente, alguien normal. Sigamos. Entonces, pero la mayoría se acerca al muro y retroceden horrorizados. Antes volver a caer bajo la ley del significante, marcados por la castración, triangulados en Edipo. Desplazan pues el límite, le introducen en el interior de la formación social entre la producción y la reproducción sociales que ellos cargan, y la reproducción familiar sobre la que vuelcan, a la que aplican todas las catexis. Claro, catexis es un término que viene a hablar de investidura libidinal, una forma de decir dónde se van a poner estas energías, y finalmente cuando se retrocede, todo eso va al Edipo. Entendiendo el Edipo en un sentido muy amplio, muy ampliado, donde excede la familia pero toma lo social. Entonces, eso que podría sobrepasar ese límite, atravesarlo, perder, si se quiere, amarras, vuelve, retrocede y vuelve a esas catexias, a esas energías libidinales, puestos sobre un triángulo del cual no se podría llegar a salir. Introducen el límite en el interior del dominio así descrito por Edipo, entre los 2 polos de Edipo. No cesan de involucionar y evolucionar entre estos 2 polos. Edipo como último peñasco. Ahí yo les había dicho que peñasco, en la traducción, es roca viva de la castración. Han decidido traducir esa roca que Freud hablaba como peñasco de castración, o esa roca viva, ese límite. Sería algo así como, llegamos hasta ahí y volvemos, llegamos hasta ahí y volvemos.
por eso dice después, Sí. Edipo como último peñasco Claro, y la castración como alveolo. exacto. Última territorialidad, aunque sea reducida al diván del analista. Bueno, esto es genial, digamos. Si se quiere dar un pasito más, ese pasito más sería el diván del analista. Algo del orden de la transgresión, de poder contar lo que uno nunca cuenta, de poder, digamos, hacer público en un contexto privado lo que sería la novela familiar del neurótico. Eso que se va a jugar allí, en 4 paredes, como decíamos, con su analista. Como una especie de transgresión sin transgresión. O una suerte de transgresión acotada a un dispositivo. Me escucha, pero solamente me analista, que no puede supuestamente decir nada de lo que va a escuchar. Entonces vuelvo. Sí. Última territorialidad, aunque sea reducida al diván del analista, antes que los flujos descodificados del deseo que huyen, fluyen y nos arrastran. ¿Dónde? La pregunta ahí, ella lo lee, yo lo sigo la lectura en el texto. Claro, es un dónde que sería, ¿a dónde va todo eso? ¿Hasta dónde se llega? ¿Cuál es ese límite? Porque no porque se reprima, la pulsión deja de actuar. Es una pulsión que no era domesticable. Es una intensidad, una fuerza constante que para algún lado va. Bueno, por ahí en el esquema freudiano diríamos va al inconsciente, vuelve a salir, vuelve a ser reprimida, vuelve a intentar salir. Esto que Lacan en el seminario de los conceptos fundamentales del psicoanálisis decía apertura, cierre, apertura, cierre. Una dinámica como sin fin, una máquina, permanente, 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 permanente. Algo que no cesa de no cesar. Esa es la neurosis. Desplazamiento del límite para crearse una pequeña tierra colonial para sí. Bien, ahora seguimos acá, 141, territorialidad neurótica. Territorialidad neurótica de Edipo. Territorialidades perversas del artificio. Acá cuando dice territorialidad perversa del artificio, siguiendo alguna lectura freudiana, ustedes recordarán seguramente, cuando Freud decía que la perversión era el negativo de la neurosis. O perdón, que la neurosis era el negativo de la perversión. Y que tomaba este ejemplo de la fotografía. Recordamos cuando había fotos que había un negativo, donde uno podía ver la foto pero no revelada. Y el ejemplo era que el perverso daba un paso más y revelaba ese negativo, llevándolo al acto, a realizarlo. De allí que se dijera, o dijera Freud, que la neurosis era el negativo de la perversión. Como que el neurótico llegara hasta ahí, va a la fantasía, lo piensa y ahí queda. Por eso dice entonces perversión del artificio, territorialidad psicótica del cuerpo sin órganos. Seguimos. Ora el proceso es cogido en la trampa y gira en el triángulo. Ora se toma a sí mismo por fin. Ora se persigue en el vacío y sustituye su realización por una horrible exasperación. Acá empieza ya el texto a llevar el agua hacia donde quiere llevarlo. Siempre en Deleuze y Guattari lo que se va a exaltar, siempre no sé, es una exageración mía, pero casi siempre en el texto ante Edipo y Mil Mesetas, lo que va a exacerbarse es el mecanismo esquizo. Como si hubiese una caída de todo aquello que queda interrumpido la neurosis y hubiese una iluminación de lo esquizo como casi un fenómeno universal. Sí. Cada una de estas formas tiene como fondo la esquizofrenia. La esquizofrenia como proceso es lo único universal. Está respondiendo acá a Freud, cuando Freud dice que lo universal es el complejo de Edipo. Freud llega a pensar que el Edipo tiene un carácter de universalización. Más allá de ser el complejo nuclear de las neurosis, hacia donde Freud mira, no puede no haber sino Edipo. Casi un modo de organización de lo social, aún de sociedades que se alejan de las que conocemos, pero siempre hay una autoridad que está o en un tío o en alguien que reedita más o menos ese Edipo. Como que en Freud no podría no haber sino Edipo. Acá están diciendo, no, Freud, si hay algo que es universal, eso es la esquizofrenia
como proceso. Está bien lo que ahí me señala Estela. Es la esquizofrenia no como entidad clínica, sino la esquizofrenia como proceso. Entendiendo proceso como eso que les decía, por lo menos como yo lo entiendo, como una máquina que no cesa de procesar, de hacer proceso, sin fin, una especie de máquina loca, como diría Burroughs, una máquina que no cesa de producir procesos. Seguimos. La esquizofrenia es a la vez el muro, la abertura del muro y los fracasos de esta abertura. Que a veces el texto se vuelve como poético. De repente escriben irónicamente, de repente no se entiende nada, de repente parece un poeta, Deleuze y Guattari, donde dice, la esquizofrenia es a la vez el muro, o sea, la detención, la apertura del muro, aquello que abre, y los fracasos de esta apertura, aquello que cierra. Muy parecido a esa concepción de la transferencia, cuando Lacan decía que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual de lo inconsciente, pero al mismo tiempo la transferencia es lo que hace de límite y de cierre al inconsciente. Cuando, por ejemplo, se ponía la persona en la lista, abre y cierra. Es muy parecido, pero dicho de otro modo, poniendo el énfasis en otro lugar. Como debemos atravesar ese muro, pues no sirve para nada golpearlo fuerte. Debemos minar ese muro y atravesarlo con la lima, lentamente y con paciencia, a mi entender. Esto es Van Gogh. Sí. Y lo que se ventila no es tan solo el arte o la literatura, pues o bien la máquina artística, la máquina analítica y la máquina revolucionaria permanecerán en las relaciones extrínsecas que las hacen funcionar en el marco amortiguado del sistema represión general, represión. O bien se convertirán en piezas y engranajes unas de otras en el flujo que alimenta una sola y misma máquina deseante. Fuegos locales pacientemente encendidos por una explosión generalizada, la esquicia y no el significante. Acá es interesante cómo lo están marcando, ¿no? La esquicia y no el significante. Yo tengo algún problemita acá para leer esto, porque me parece que el significante también produce una esquicia, pero quizás se están refiriendo al significante lingüístico, y no al significante tal con el vuelo o el giro que le puede dar Lacan, cuando lo hace representar un sujeto, pero para otro significante. Y el sujeto es una esquicia. Pero bueno, yo creo que estos son, creo que Jesús preguntaba, bueno, ¿qué ha ocurrido después? ¿Cómo siguió esta cuestión? ¿Qué han leído del último Lacan? Bueno, esto respondería un poco a Jesús. Bueno, se ve que no lo han leído, por lo menos en ese texto, estamos en el año 72, quizás Lacan está más avanzado en este punto y ellos están todavía teorizando otra cuestión, como si se cruzaran, se acercaran, se alejaran, se cruzaran, se acercaran y se alejaran. Aquí lo que están diciendo es no a la estructura como significante lingüístico, sí a la esquicia como apertura. De hecho, la palabra esquicia alude a eso, a separación. No a juntar, no a la condensación, al modo que ellos leen por ahí la histeria, donde lo que está en juego es la condensación, sino a la apertura. Es interesante también poder mirar el muro. ¿De qué muro hablan? ¿Es el muro del lenguaje? ¿Será la forma de poder minar, de poder atravesar ese muro? Frente al cual uno rebota, rebota y rebota, de poder pasarlo. Y es interesante el tema de la lima, es de a poquito, es con paciencia. No es rompiéndolo, no es poniendo una bomba, no es reventándolo. Uno va a encontrar en estos textos, tanto Mil Mesetas como Antiedipo, aparentemente una explosión brutal, al mismo tiempo que una prudencia. Como si ellos mismos fueran conscientes de que no se trata de romper todo, sino que se trata de ver cómo se puede pasar, cómo se puede correr, cómo se puede decir algo más, allí donde no hay más palabras para decir. Cómo se puede extraer un poquitín de ese real para ponerle algún simbólico posible, alguna palabra, alguna anotación que nos permita pensar esto, que obviamente no se puede pensar. Entiendo que estaremos todos pensando, aunque no se pueda pensar, en lo real de Lacan. Hay algo de lo imposible que intenta decir algo de lo que no puede ser dicho.
Bien, continuamos. Vamos a entrar ahora al capítulo 3 del Antiedipo. Tiene un nombre muy bello. Salvajes, bárbaros, civilizados. Y he hecho un pequeño recorte para continuar con la lectura que estamos haciendo en la página 146, Estela. En cierta manera, ahí está. En cierta manera, el capitalismo ha frecuentado todas las formas de sociedad, pero la frecuenta como su pesadilla terrorífica, el miedo pánico que sienten ante un flujo que esquiva sus códigos. Bueno, ahí la palabra clave es esquiva, el miedo pánico que el sistema tiene a todo aquello que lo esquiva, a todo aquello que se le escapa, a todo aquello que se desliza. Más simple, más fácil quizás para poder pensarlo, a todo aquello que no puede controlar. Todo lo que no puede ser controlado, todo lo que se escapa, todo lo que desliza, produce una pesadilla terrorífica. Ahora seguimos acá, la máquina territorial. La máquina territorial es, por tanto, la primera forma de socios, la máquina de inscripción primitiva, mega máquina, que cubre un campo social. No se confunde con las máquinas técnicas. Bajo sus formas más simples, llamadas manuales, la máquina técnica ya implica un elemento no humano, actuante, transmisor o incluso motor, que prolonga la fuerza del hombre y permite que posea una cierta liberación. Esto es que viene ahora que va a leer Estela, es para escucharlo, es muy, muy preciso. La máquina social, por el contrario, tiene como piezas a los hombres, incluso si se los considera con sus máquinas. Claro, el con, que está subrayado en itálica en el texto, también en el francés, hay máquinas evidentemente técnicas, pero es el hombre más sus máquinas lo que produce una máquina social. Es el hombre más las máquinas que el hombre supo crear, o sea, esa prolongación que el hombre logra con las máquinas, sea la que fuere, un auto, un reloj, cualquier máquina que el hombre inventa, pero él tomado junto con sus máquinas, desde la rueda en adelante, o el fuego si se quiere, como máquina social. Absorbido. Entonces retomo que no se va a entender. La máquina social, por el contrario, tiene como piezas a los hombres, incluso si se los considera con sus máquinas, y los integra, los interioriza en un modelo institucional a todos los niveles de la acción, de la transmisión y de la motricidad. También forma una memoria sin la cual no habría sinergia del hombre y de sus máquinas técnicas. Bien. Forma una memoria, implanta una memoria. Nos ponen en la historia como cronología de sucesos. Historia, aún de las palabras que tenemos que recordar para poder hablar. O sea que a un ser biológico se lo clava, se le pone un yo, y además se le fija una memoria. Ahora desde acá, la máquina social, en la mitad, 147. La máquina social es literalmente una máquina, independientemente de toda metáfora. Bien, esto es como cuando Lacan dice el síntoma es una metáfora, pero no es una metáfora decirlo. Bueno, la máquina no es una metáfora, no es metafóricamente una máquina. Es una máquina. Somos maquinados, somos parte de esa máquina, somos esa máquina, nos toma esa máquina, y nada sino por fuera de esa máquina. Entonces, la máquina social es literalmente una máquina, independientemente de toda metáfora, en tanto que presenta un motor inmóvil y procede a diversas clases de cortes: extracción de flujo, separación de la cadena, repartición de partes. Codificar los flujos implica todas estas operaciones. Esta es la tarea más importante de la máquina social. Por ello, las extracciones de producción corresponden a separaciones de cadena, resultando la parte residual de cada miembro en un sistema global del deseo y del destino que organiza las producciones de producción, las producciones de registro y las producciones de consumo. Son las máquinas que veíamos en el primer capítulo de Antiedipo. Esas máquinas que registraban, esas máquinas que producían el consumo, máquinas que hacen síntesis.
que las veníamos viendo. Sí. Flujo de mujeres y de niños, flujo de rebaños y de granos, flujo de esperma, de mierda y de monstruos. Nada debe escapar. Nada, cuando decimos nada es nada. Quizás no se ve tanto en Argentina, pero sí se ve en México y en algunas partes del mundo, donde hasta el hecho de hacer pis puede ser transformado en un negocio. Esto es pagar para hacer pis. Flujo de orina, flujo de dinero. En muchos shoppings, en muchos lugares, hay que pagar para poder mear. Transformar una pérdida en una ganancia capitalista. Sorprendente. Esos son los flujos, permanentemente, codificado, decodificado, mercancía. Nada se pierde, todo se transforma. Todo va al servicio de lo mercantil. Todo va al servicio de esa cadena que nos toma a todos nosotros. Y que hace que si no hacemos algo que tenga un lucro, no sepamos para qué sirve. Y si no sabemos para qué sirve, bueno, pues no lo hacemos. Me interesó otra vez leerlo sobre la patafísica. La patafísica es la ciencia que estudia lo inútil. Este sería el punto. Todo debe ser útil. Nada puede ser inútil. Vean, un poquito más. ¿Sigo acá? Sí. La máquina territorial primitiva, con su motor inmóvil, la Tierra, ya es máquina social o mega máquina, que codifica los flujos de producción, medios de producción, productores y consumidores. El cuerpo, lleno de la diosa Tierra, reúne sobre sí las especies cultivables, los instrumentos de labranza y los órganos humanos. Ven que nada queda por fuera, ¿eh? Todo va a ser tomado por esta máquina, por lo que aquí dicen esa mega máquina. Aquí, tal institución. ¿Qué? Tal. Sí. Tal institución de órganos es una máscara. Sociedades de iniciación componen los pedazos de un cuerpo, a la vez órganos de los sentidos, piezas anatómicas y coyunturas. Algunas prohibiciones, no ver, no hablar. Claro, uno se olvida lo que era la escuela, cállense la boca, no vean esto, mírenme a los ojos, no todo se puede ver, al rey no se lo puede mirar directamente. Estas son las prohibiciones de cómo se va armando, cómo se va estructurando la mirada, qué puedo ver, qué no puedo ver. Sí. Algunas prohibiciones, no ver, no hablar, son aplicadas a los que, en tal estado u ocasión, no poseen el goce de un órgano cargado colectivamente. Acá está haciendo como una especie de contrapunto entre sociedades cuyos órganos, por ejemplo los sexuales, genitales, son colectivizados. No pertenecen a la persona, pertenecen al colectivo. Y acá vamos a ver a partir de ahora cómo se va privatizando un cuerpo. Cómo se llega a la idea de un cuerpo organizado del que soy propietario. Distinguido de otro cuerpo, ya que el otro es el propietario de ese otro cuerpo. Es decir, que el subtítulo de lo que estamos viendo sería la privatización de los cuerpos. La idea de que tengo un cuerpo, tengo una vida, tengo cosas que me pertenecen. Yo, no yo. Las mitologías cantan los órganos objetos parciales y su relación con un cuerpo lleno que los rechaza o los atrae. Vaginas clavadas sobre el cuerpo de las mujeres. Esto tiene una fuerza enorme, ¿no? Vaginas clavadas sobre el cuerpo de las mujeres. Yo recuerdo una analizante que decía, mi papá me decía, me voy a dar cuenta si has estado con un hombre porque vas a caminar distinto. Si esa vagina clavada, puesta en un lugar determinado, como órgano incluso de control, es ahí. Por supuesto que el psicoanálisis intentó justamente desclavar. Creo que lo primero que uno podría reconocer a Freud es intentar separar genitalidad de sexualidad, extender la cuestión, quitarla de la reproducción. Claro que sí, pero es volver a eso. Sí. Pene inmenso compartido por los hombres, ano independiente que se atribuye a un cuerpo sin ano. Un cuento Gurmanché empieza del siguiente modo. ¿Te acuerdas, Estela, que era Gurmanché? Sí, es un grupo etario, digamos,
de una etnia que viven en... Africanos. Sí, son africanos, Faso, ¿cómo es? Burkina Faso. Burkina Faso, ¿sí? Que fueron estudiados por este hombre Meyer, que era un antropólogo. Tienen una relación muy particular con los animales, con el cuerpo, con la muerte. La próxima, si querés. Dale, lo dejamos para la próxima. Pero vamos a leer este inicio del cuento. Cuando murió la boca, se consultaron a las otras partes del cuerpo para saber quién se encargaría del entierro. Bueno, este cuento Gurmanche muestra esa colectivización donde la boca no es de un cuerpo, sino la boca forma parte del cuerpo de las bocas, no de un cuerpo particular. Entonces, cuando muere la boca, otras partes del cuerpo para saber quién se encargaría del entierro. Y leí lo que dice a continuación, las unidades. Bueno, porque ellos también conviven con la biodiversidad, digamos, ellos conviven con los animales, con la naturaleza, tienen una forma muy particular de vida. Por eso también el cuerpo forma parte de todo ese universo, desde lo más chiquito hasta lo más... Claro, es interesante lo que decís. Uno viene como condicionado a partir de que empezó a pensar, por así decir, en la idea de un cuerpo, de cierta estructura, de piernas, brazos, torso. Si alguno de ustedes ha estudiado medicina, se empieza por miembro superior y se va armando el cuerpo ya desde la anatomía y se va fijando. Y claro, uno dice, esto es lo natural, es así como son los cuerpos. Lo que están intentando mostrar acá, Deleuze y Guattari, o Guattari en francés, es que podría haber otras formas de construcción de los cuerpos que no se integran sobre sí mismos y se cierran, sino que al contrario se abren sobre elementos que están fuera de él, pero que son partes de él. El aire, la comida, como partes del cuerpo, rompiendo esa idea del yo, no yo. Que por supuesto que Freud también me parece que se dio cuenta de esto cuando dice que el cuerpo es una proyección de una superficie. Cuando empieza a hablar de zonas erógenas, cuando ya no se puede pensar el cuerpo como una máquina reproductora. Hombre, mujer, se encuentran, otro nuevo hombre, otra nueva mujer. Sino cuerpos que se van como esparciendo por toda la Tierra, que son la Tierra, que forman parte de un cuerpo lleno, en este caso la Tierra, y si lo quieren exagerar aún más, una mega máquina, una mecanoesfera brutal, de la cual somos partes. ¿De dónde sacamos que es hacia adentro? Nuestro interior, el organismo. Sería una suerte de exoorganismo. Entonces ahí vamos preparando el oído, la idea de cómo hacerse un cuerpo sin órganos, porque de eso se trata. Esta es la idea de lo que están pensando. Idea que de alguna forma me parece le viene a Freud cuando escucha a eso que se llamó la histérica. Ella con sus síntomas mostraba una organización del cuerpo no regulada por la anatomía. La parálisis histérica no seguía las vías neurológicas que mostrarían una parálisis motriz, sino que Freud se daba cuenta que la pierna se paralizaba en el sentido común y corriente en que uno dice la pierna, no dividida por antepierna y pierna. O sea que no seguía la vía, si se quiere, neurológica, biológica, anatómica, exactamente. También hace cuenta de esto. La histérica mostraba eso, el cruce de la palabra, de lo simbólico con el cuerpo. Un cuerpo entonces simbólico. Bueno, ese cuerpo simbólico es parte de este cuerpo no organizado por órganos. Bien, un poquito más, dale. Las unidades nunca se encuentran en las personas, en el sentido propio o privado, sino en series. Me interrumpo a cada rato, pero privado ahí está subrayado, porque la idea clave de esto es esa privatización del cuerpo. La idea de lo privado, este es mi cuerpo, no es el cuerpo de otro, es mío. Me agarro en este cuerpo, me creo dueño de mi cuerpo, sin darme cuenta que al hacer esa operación, soy parte de una máquina que se adueña de mi cuerpo. Allí donde digo mi cuerpo, sentencio que ya nunca más lo va a hacer, puesto que lo quité del paisaje, lo volví un yo cuerpo. Y me excentricé, me salí de ese paisaje, me salí de ese lugar que era mi lugar, el lugar de todos, o el lugar de la multiplicidad. Entonces, las unidades nunca se encuentran en las personas, en el sentido propio o privado, sino en series que determinan las conexiones,
disyunciones y conjunciones de órganos. Por eso, los fantasmas son fantasmas de grupo. Claro, qué difícil pensar esto, ¿no? Desde la concepción lacaniana, donde uno piensa el fantasma, sujeto, los anges a, y uno lo piensa como un fantasma privado. Uno piensa que mi propio fantasma. Y acá estamos hablando de un fantasma, pero de grupo, casi acercándonos a Jung. Claro. El último libro de Georges-Henri Mélenot, que habla de un giro en Lacan en el año 74, que habíamos mencionado hace 15 días, uno de los capítulos lo dedica a Jung, que les cuento que ese mismo capítulo yo hice la traducción y está publicado en la revista Opacidades, en castellano. Es justamente el cruce, ¿no? Donde aparece ahí Jung, donde aparece algo de esto, si bien distinto, pero que sin embargo pone en juego esto. Yo no quiero ser a veces, yo no creo que Lacan no haya pensado esto cuando habla de un mito individual del neurótico. Si uno se queda con la palabra individual, es un texto muy temprano, obviamente, pero un mito es colectivo. Mito individual es casi oximorónico. ¿Cómo podría haber un mito que sea de uno, individual? Si el mito es algo, la expresión, un decir de cierto colectivo. O sea que Lacan también se da cuenta, y yo no sé si uno podría decir que el fantasma es algo de uno. Pero me parece que esto permite justamente hacer el contrapunto y decir, ¿cómo? Fantasma de grupo. ¿Hay un fantasma colectivo? ¿Hay una colectivización del fantasma? Lo dejamos subrayado, dará para otras discusiones. Puesto que aquí, luego esto va a ser grupos sujetos o sujeto de grupo. Grupos sometidos o un grupo que tiene un sujeto que les es común inapropiable, y que les permite cierto proceso, inclusive de liberación. Seguimos un poquito más. Es la catexis colectiva de órganos la que conecta el deseo con el socius y reúne en un todo sobre la tierra la producción social y la producción deseante. Nuestras sociedades modernas, por el contrario, han procedido a una vasta privatización de los órganos que corresponde a la descodificación de los flujos que se han vuelto abstractos. Bueno, escuchen ahora, si pueden, esto que va a decir ahora Estela, que va a leer. Página 148 del Antiedipo. El primer órgano que fue privatizado, colocado fuera del campo social, fue el ano. Y además sirvió de modelo la privatización, al mismo tiempo que el dinero expresaba el nuevo estado de abstracción de los flujos. Entonces yo no puedo acá dejar de pensar en el hombre de las ratas. Claro, cuando decía las ratas entran y fuera por el culo. Es ahí por donde entran las ratas. Que después Artaud va a hacer una mención al culo de las ratas en el cielo. Si tenemos tiempo vamos a ver algo de eso. Y también decir, claro que Freud se daba cuenta que algo de lo social operaba en la pulsión anal. La privatización del culo, que comienza a armar por el agujero del culo el cuerpo, que se apropia de ese agujero, y lo cierra. Puesto que la pulsión anal lleva justamente a que uno no puede defecar donde quiere. ¿Cuántos animales conocen ustedes que cuando quiere defecar, no va a defecar? ¿Qué animal tiene privatizado el ano? Bueno, como siempre, claro, los domésticos, está bien. Los perros. El perro doméstico que no puede hacer cuando quiere, que tiene que ir a la puerta, raspar con la patita, diciendo, por favor, quiero cagar, como todos los animales, y entonces después lo sacamos a pasear. Entonces, privatización del ano, también de los perros. Como decía Lacan, domestic, animales carentes de hombre, pero tomados por el hombre, homestic, tomados por esto doméstico, hombrecizados, agarrados por el culo a una sociedad que te demanda. Hay una expresión, no sé si en México también está, es muy quizás porteña, cuando alguien quiere hacer callar a alguien le dice, cerrá el culo, callate. De otra manera más guaranga. ¿Cómo lo dice? No, decilo. no. Bueno, no lo quise decir. Ah, ya sé cómo lo dice. Cerrá el orto. Callate. Muy guarango. Bueno, es guarango, pero muestra esta cuestión. Callate, no hables. Tu culo no te pertenece. Bien, continuemos un poquito. De ahí la verdad relativa de las observaciones psicoanalíticas
sobre el carácter anal de la economía monetaria. Bueno, esto es muy Freud, digamos, ¿no? La ecuación simbólica, ese es dinero, ¿sí? La manera en que el avaro trata la sexualidad, cómo trata, digamos, también el carácter anal, todas estas cuestiones que le están dando una verdad, por supuesto, relativa, ¿no? El orden lógico es el siguiente: sustitución de los flujos codificados por la cantidad abstracta, retiro de catexis colectiva de los órganos de que se trata, sobre el modelo del ano, constitución de las personas privadas como centros individuales de órganos y funciones derivadas de la cantidad abstracta. Vamos a volver a leer esto. Constitución de las personas privadas. ¿Sí? Soy un yo. Soy dueño de mi yo. El sistema me dice que yo me pertenezco. Claro, acá uno puede también repensar la verdadera herida narcisística que provocó Freud al hablar del inconsciente. Porque el inconsciente viene a romper todo esto. Cuando a veces leemos ante Edipo, Mil Mesetas, y solemos decir, claro, es volver a dar aire a todas estas cuestiones. Volver a ubicar, si se quiere, esta idea de Freud, de lo inconsciente, como una verdadera revolución, como una verdadera sublevación, por tomar los términos de moda, la École Lacanine últimamente, vía Menenot o Baluch. Es una verdadera revuelta. ¿Quién te crees que eres? ¿Que tus órganos son tuyos? ¿Quién crees que eres? ¿Que eres tu dueño? ¿De dónde sacas esa idea? Bueno, por eso dice constitución de personas privadas, que serían centros individuales de órganos. Claro, esto como centro individual de orden. De órganos. De órganos, perdón, pero vale también órdenes, ¿no? Se mete el centro. Se instala un centro. Qué difícil que es descentrar el centro. Porque cambiar el amo que está en el centro, bueno, se puede, pero que no haya centro. Sacar esa idea de centro, ¿no? Bien. Incluso debemos decir que si el falo tomó en nuestras sociedades la posición de un objeto separado que distribuye la carencia en las personas de los dos sexos y organiza el triángulo edípico, es debido al ano que lo separa de ese modo, pues él es quien toma y sublima el pene en una especie de abolición. Sí, de abolición. Que constituye el falo. Y ahora vamos a tomar acá, en la mitad de la página 150, la privatización de los órganos. La privatización de los órganos comenzará con la vergüenza que el hombre siente ante la vista del hombre. O sea que no solamente se produce esa privatización, sino que se incluye en esa privatización la vergüenza. Esto que Lacan también había detectado como ontología, esta cuestión de la honte, en francés honte es vergüenza, juego de palabras con ontología, la vergüenza de ser. Es a partir de esta privatización de seres, si me permiten, sin culo. Yo me acuerdo a veces los chicos cuando desvisten las muñecas le buscan el culo a la muñeca. Claro, a ver si tiene agujerito. Y casi ninguna tiene. Ahora están más modernas, sí. Sí, o antes tenían un agujerito en el medio que no se sabía qué era, porque no era ni lo uno ni lo otro. Bueno, claro. Claro, ahora ya no. Esta vergüenza que el hombre siente ante la vista del hombre. O sea, no es solamente la privatización, es lo que esto conlleva. Vergüenza. Vergüenza de ser, vergüenza de existir. A mí esta cuestión me hizo repensar esta cuestión de los filósofos cínicos, que habían tomado como emblema Diógenes el perro, justamente por la libertad. Si ustedes quieren pensar colectivización de los anos, los perros. El ano que huelen es el del otro, además del propio, y el del otro. Hay una conexión de anos que le da información. Que uno podría decir, bueno, si no lo pensamos proyectando nuestro pensamiento de hombre sobre un perro, uno podría bien pensar que los anos sí son colectivos. No le pertenecen a ese perro. Le pertenece al que lo huele. Hace conexión. Se huelen los anos. Bien.
¿Sigo acá? Sí. Pues es un acto de fundación, mediante el cual el hombre deja de ser un organismo biológico y se convierte en un cuerpo lleno, una tierra, sobre la que sus órganos se enganchan, atraídos, rechazados, milagroseados, según las exigencias de un socius. Que los órganos estén tallados en el socius y que los flujos corran sobre él. Nietzsche dice: se trata de dar al hombre una memoria, y el hombre, que se ha constituido por una facultad activa de olvido, por una represión de la memoria biológica, debe hacerse otra memoria, que sea colectiva, una memoria de las palabras y no de las cosas, una memoria de los signos y no de los efectos. Miren lo que dice ahora. Sistema de la crueldad, terrible alfabeto. Esta organización que traza signos en el mismo cuerpo. Tal vez no haya nada más terrible y más inquietante en la prehistoria del hombre que su mnemotecnia. Perfecto. Ahora seguimos acá. ¿A los hombres? A los hombres o a sus órganos los convierte en las piezas y engranajes de la máquina social. El signo es posición de deseo, pero los primeros signos son los signos territoriales que clavan sus banderas en los cuerpos. Sí, basta haber hecho el servicio militar para entender lo que significa que clavan sus banderas en los cuerpos. Los uniformes militares, los cuerpos que pertenecen a ese espíritu de cuerpo, las banderas, cuerpos que, paradojalmente, siendo propios, sin embargo se colectivizan en una nueva alienación a un gran cuerpo organizado que a su vez organiza los cuerpos. Recuerden siempre que el jinete, cuando va a domesticar al caballo, ya él está domesticado. Un ser domesticado domestica a otro ser, todavía salvaje, y le extrae sus fuerzas naturales para inocularle fuerzas artificiales. Que el caballo done su ser al jinete, que a su vez dona su ser al ejército, que a su vez dona su ser al socius. Bien. Si queremos llamar escritura a esta inscripción en plena carne, entonces es preciso decir, en efecto, que el habla supone la escritura, y que es este sistema cruel de signos escritos lo que hace al hombre capaz de lenguaje y le proporciona una memoria de las palabras. Claro, lo que se decía, la letra con sangre entra, la letra mortificando el cuerpo, la letra entrando al cuerpo. Denuncia histérica por excelencia. Denuncia en su cuerpo esta penetración obligada, forzada. Y ahora sí, con esta preparación, podemos entrar, me parece, bueno, ya se nos va el tiempo, pero unos minutitos más nada más. Podemos entrar ahora sí a 1000 mesetas. Siempre les recuerdo que vayan si quieren al sumario de 1000 mesetas para poder ver cómo está hecho de manera no cronológica o con otra lógica. Sí. Sigue hablando, sí. 1914, un solo, varios lobos, acá se refiere al texto de Freud, Hombre de los Lobos. De ahí pasa el año 10.000 a.C., la geología de lo moral. Luego pasa el 20 de noviembre del 23, la lingüística. De allí pasa el 587 antes de Jesucristo, sobre algunos regímenes de signos. Y luego viene, a lo que vamos a ver hoy, 28 de noviembre de 1947, cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Antes quiero decirle que hay una advertencia que hacen, digamos, si es que la encuentro, en el prefacio, donde ellos dicen lo siguiente. Cuando digo ellos me refiero al grupúsculo, que significa Deleuze y Guattari, pero en tanto que grupo, no dos, sino más que dos. Ellos mismos siendo un gran grupo. Se dice allí en el prefacio: este libro es la continuación y el fin de Capitalismo y Esquizofrenia, cuyo primer tomo fue el Antiedipo. No está compuesto de capítulos, sino de mesetas, entrecomillado. Más adelante trataremos de explicarlo. Y también porque estas fechas de los textos,
Cada meseta es una intensidad que se mantiene en el tiempo. Es una H-idad, es un pequeño acontecimiento que ya no puede ser borrado. Fueron ya publicados Rizoma, editorial Minuit, 1976, Un solo o varios lobos, revista Minuit número 5, y Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, acá está puesto en francés, es la edición castellana, Comment se faire un corps sans organes, Minuit número 10, retomado y modificado en este volumen. No va a haber tiempo hoy, pero esta es la revista Minuit número 10, ustedes pueden ver, donde se publicó por primera vez Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, antes de estar acá en 1000 mesetas. Tiene algunos ligeros cambios que lo dejo para otro momento, porque si no sería inflamarlo hasta el infinito. Pero por casualidad conseguí esta revista no en París, sino en Buenos Aires, en la localidad de Avellaneda. Y aunque no me crean, por Mercado Libre. Por una casualidad de alguien que me lo vendió, diciéndome, esto hace años que lo tengo y nadie lo quería comprar. Bueno, acá está la revista número 10. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Leemos un poquito y después vamos al debate. Este era el comienzo, ¿eh? De todas maneras tenéis uno o varios, no tanto porque preexista o venga dado hecho, aunque en cierto sentido preexiste, sino porque de todas maneras hacéis uno. No podéis desear sin hacer uno, os espera, es un ejercicio, una experimentación inevitable, ya hecha en el momento en que la emprendéis, no hecha en tanto que no la emprendáis. No es tranquilizador, puesto que podéis fallarlo, o bien puede ser terrorífico conduciros a la muerte. Es no deseo tanto como deseo. De ningún modo es una noción, un concepto. Acá viene la parte interesante, o a lo que quieren apuntar. Más bien, De ningún modo es una noción, un concepto. Más bien es una práctica, un conjunto de prácticas. El cuerpo sin órganos, no hay quien lo consiga. No se puede conseguir. Nunca se acaba de acceder a él. Es un límite. Se dice, ¿qué es el cuerpo sin órganos? Pero ya se está en él, arrastrándose como un gusano, tanteando como un ciego o corriendo como un loco, viajero del desierto y nómada de la lo estepa. que viene ahora es poético, y creo que por la hora vamos a ir dejando para seguir en otro momento, pero miren cómo pueden de golpe pasar un lenguaje más pacífico, como si saliéramos de un río rápido y entráramos de golpe a un río calmo, que nos permite pensar un poquitito. En él, El cuerpo sin órgano. En él dormimos, velamos, combatimos, vencemos y somos vencidos. Buscamos nuestro sitio, conocemos nuestras dichas más inauditas y nuestras más fabulosas caídas. Penetramos y somos penetrados. Amamos. Es decir, que todo pasa en el cuerpo sin órgano. Todo. Dormimos, velamos, combatimos, vencemos, somos vencidos, buscamos nuestro sitio, nuestro lugar, conocemos nuestras dichas más inauditas, aquello que no esperábamos, aquello que nos sorprende, y nuestras más fabulosas caídas. Penetramos y somos penetrados. Amamos. Maravilloso. El 28 de noviembre. El 28 de noviembre de 1947, Artaud declara la guerra a los órganos para acabar con el juicio de Dios. Esto es textual. Pues atadme si queréis, pero yo os digo que no hay nada más inútil que un órgano. Y es una experimentación no solo radiofónica, sino biológica, política, que provoca la censura y la represión. Corpus y socius, política y experimentación. Os impedirán experimentar en vuestro rincón. Si después querés leer algo de Artaud, lo lees si tenés ganas, porque hemos también bajado, digamos, el PDF de este texto de Artaud. Bueno, cada cosa, como le dije, se podría uno detener. Me voy a detener quizás arbitrariamente en esta parte final del párrafo,
mientras Estela busca algo de Artaud para deleitarnos, van a impedirles experimentar en su rincón. Bueno, yo más que entender el texto siempre me pregunto con qué se conecta, qué me despierta, qué recuerdo me saca. Y a mí esto me lleva a Foucault. Y me lleva a Foucault a dos lugares, seguramente habrá más, pero así como aparece, digamos, como un torbellino de ideas, me lleva a el poder psiquiátrico y el otro seminario que él dio, me sale Los Incorregibles, pero ¿cómo era el título, Estela, que ahora se me escapó? De Foucault, lo de poder psiquiátrico y el otro seminario que leíamos. Que están los tenedores en la tapa. Sí, para... Los anormales. Gracias, anormales, sí, gracias sí, Ariel. sí. Los anormales. Estaba con Antonia, no me salía porque estoy cansado y tuve un día muy ocupado. Tanto en los anormales como en poder psiquiátrico, sobre todo en poder psiquiátrico, Foucault se va a detener en la campaña antimasturbatoria, creo que de 1800 y pico a 1900. Y Foucault va a citar a un tal doctor Deslandes, donde daba consejos a los padres para evitar que los hijos se masturben. Consejos terribles, ¿eh? Uno de los que puedo recordar ahora es: entre despacio al cuarto de su hijo. Descubra súbitamente la sábana que lo cubre. Verá la mano cerca del órgano del cual abusa. Huela las sábanas, sabrá si eyaculó. O sea, toda una campaña que impedía justamente esto: experimentar en vuestro rincón, experimentar en el lugar. Ahí veo que Alicia encontró el texto. Ahí está. Sí, el de los tenedores. No, porque está bien, porque todos los tenedores son iguales, menos uno que está torcido. Ese es el anormal. Claro. Entonces vamos a llegar al que sí experimentó. Pero toda esa fuerza enorme para reprimir esta, que es como la parte central de esta parte del texto, la experimentación. Y una experimentación, y ya me callo, la escuchamos a Estela y abrimos al debate, no una experimentación desde el saber. No se trata del saber. Ellos ponen en juego otra cosa, que no es el saber, sino la prudencia. No es un texto loco que invita al sacrificio, que invita a la muerte. Experimenten, pero desde la prudencia. ¿Cómo hacen los chicos? Me dirán, ¿pero son prudentes? Miren, después de que se lastiman, sí. Cuando mi nieta se golpeó la cabeza en los juegos, ahora no se la golpea más en los juegos. Experimentó, se lastimó, encontró la prudencia y ahora baja la cabeza. Bueno, escuchamos un poquito a Artaud y después vamos al debate. Sí. Lo que quieras leer, No sé cuánto, unos minutitos. el final, porque terminan, este es el final de esa emisión radiofónica. Entonces le pregunta qué resultó, cómo le resultó, y él empieza a delirar hablando de Dios, de los microbios. Entonces el entrevistador le dice, usted delira. Léelo de los microbios porque tiene que ver con la pandemia también. Pero ahora perdón. Dijiste antes. Usted delira, señor Artaud, usted está loco. Y él contesta, no deliro, no estoy loco. Afirmo que se reinventaron los microbios para imponer una nueva idea de Dios. Encontraron un nuevo recurso para destacar a Dios y atraparlo justo en su nocividad microbiana. Se trata de clavarlo en el corazón, donde los hombres más lo aman, bajo la forma de la sexualidad enfermiza, en esa siniestra apariencia de crueldad mórbida que reviste cuando, como ahora, se complace en convulsionar y enloquecer a la humanidad. No, tiene una actualidad. Inventar microbios, virus, clavarlo en el corazón, es impresionante. No sé dónde está. Utiliza el espíritu de pureza de una conciencia que permaneció cándida como la mía para asfixiarla con todas las falsas apariencias que derrama universalmente en los espacios. De esta manera, Artaud, el momo, puede representar el papel de alucinado. ¿Qué quiere decir, señor Artaud?, le pregunta. Quiero decir que encontré la forma de terminar de una vez por todas con ese impostor, y también que si nadie cree ya en Dios, todo el mundo cree cada vez más en el hombre. Ahora es preciso castrar al hombre. ¿Qué? ¿Cómo?, le dice el hombre, el periodista que lo entrevista. Lo mire por donde lo mire, usted está loco, loco de remate.
Y él contesta, llevándolo por última vez a la mesa de autopsias para rehacerle su anatomía, el hombre está enfermo porque está mal construido. Léelo de nuevo, así todo de corrido. Llevándolo por última vez a la mesa de autopsias para rehacerle su anatomía, el hombre está enfermo porque está mal construido. Átenme si quieren, pero tenemos que desnudar al hombre para rasparle ese microbio que lo pica mortalmente. Dios, y con Dios sus órganos, porque no hay nada más inútil que un órgano. Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin órganos, lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán devuelto a su verdadera libertad. De todos sus automatismos. Autómatas. Movimientos hechos por automatismo. Respuestas automáticas. ¿Dónde estamos cuando somos autómatas? No nos queda más que el sueño para poder ser. Bueno, ya termina. Sí. Cuando ustedes hayan hecho un cuerpo sin órganos, lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán devuelto a su verdadera libertad. Entonces podrán enseñarle a danzar al revés, como en el delirio de los bailes populares, y ese revés será su verdadero lugar. Una maravilla. Sí. Verdaderamente. Bueno, abrimos al debate, disculpen que hoy por ahí estuvimos un poquito más extensos, pero nos pareció necesario armar esa introducción que conectara Anti-Edipo con 1000 mesetas para poder llegar a esta idea de un cuerpo sin órganos. Y por supuesto, rendirle algún tributo a Antonin Artaud. Así que los escuchamos, quien quiera decir algo. Sí. Comentarios, señalamientos, diálogo. Marco Antonio. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Marco Antonio. Para Eduardo, ¿me escuchan? Sí, un poquito bajo, pero se escucha. ¿Se escucha bien? Un poco bajo. Un poquito bajo. Sí. Decías que para Deleuze y Guattari somos máquinas. ¿Qué hace, o sea, ellos cómo consideran, qué hace la diferencia entonces entre una máquina y otra? No sé si habría esas diferencias entre una máquina y otra. Lo que sí hay conexiones, porque las máquinas pueden cambiar su especificidad. No es que hay una máquina que sea una cosa y una máquina que es otra cosa, sino que aleatoriamente, según lo que les toca, actúan. Máquinas de máquinas de máquinas de máquinas. Al menos así, Marco Antonio, yo lo entiendo, ¿no? No habría una máquina, pero todas las máquinas que estamos viendo quedan englobados en esa mega máquina, por lo menos aquí en este texto de 1000 mesetas, que es esa mega máquina social que toma al hombre y sus producciones al servicio de la producción. Luego, claro que sí hablan de una máquina órgano, una máquina pecho, una máquina boca que succiona, pero no tienen de antemano un lugar, sino que en el momento en que actúan son eso. De hecho, vamos a ver, si seguimos trabajando el texto, que los cuerpos pueden, digamos los órganos, que de hecho lo tienen de alguna manera, ¿no? Porque uno puede pensar, el pene. Pene es un órgano para penetrar. Pene es un órgano que también sirve para hacer pis. Pene es un órgano que también sirve como falo. Es decir, aparecen varias funciones en un mismo órgano, que depende a qué se conecten, funcionará como una máquina de penetrar, como una máquina de orinar. Entonces no hay en estas máquinas, Marco Antonio, te respondo, pero no como una respuesta de sabio, sino que ocurre la... sí, está bien. No hay una especificidad porque no hay algo que esté antes que haga que sea esa función y no otra función. Y me parece que el psicoanálisis de alguna forma, el psicoanálisis, a veces yo digo lo que no quiero decir, que eso que llamamos psicoanálisis también mostró que los órganos no tienen una sola función, pueden girar, tener otras funciones.
El mismo Freud decía al principio, cuando pensaba que la homosexualidad pudiera ser una perversión, decía que el homosexual giraba ano por vagina, hacía del ano una vagina, se encontraba una sustitución. Pero más allá de lo cuestionable de esto, porque seguía pensando en términos de una normalidad, lo que podemos rescatar como interesante es que Freud decía ano igual vagina. Bueno, en ese sentido, máquina ano, máquina vagina, según la función. Rompe la idea médica que la función hace al órgano, sino que las funciones cambian a estos órganos y los ponen al servicio de otras cuestiones. Una verdadera, si se quiere, forma de pensar la biología desde otro lugar. Casi revolucionario, ¿no? Bueno, vamos a la fórmula, Marco Antonio. Nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Y verdaderamente creo que es así, porque uno no lo sabe. A veces lo sabemos en situaciones límites, internaciones, operaciones, momentos donde tenemos que defendernos, pero nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Esta cosa llamada biología, no sabemos cuáles son sus límites. Bueno, creo que la pandemia lo muestra. Algunos las pasan de una forma muy sencilla, otros quedan internados, otros mueren, en unos va al pulmón, en otros va al corazón. Otros, no sé, lo llevan como nada. Nadie sabe de lo que es capaz ese cuerpo. Y creo que es un interrogante muy interesante. Así que no sé si te respondo a tu pregunta, pero creo que arrimo el bochín a poder decir algo de lo que vos me acabas de preguntar. Alicia, querida. Alicia. Sí, justo con la pregunta de Marco y de alguna manera, ¿cómo respondés, Eduardo? Qué difícil estos enunciados cuando murió la boca, Sí. ¿no? Terrible. Vaginas clavadas. Y yo anoté, porque después lo leyeron, son piezas, ¿no? Y vos te preguntabas, tus órganos, ¿son tuyos? ¿No? Estos enunciados, ¿no? Difícil de esto. Cuando murió la boca, ¿no? Esa pieza. Y recuerdo esto que vos decías, si esto no es psicoanálisis, ¿no? Alush, en un párrafo dice, cuando un paciente dice, tengo cefalea, dice que rápidamente decimos, tiene dolor de cabeza. Me parece que esto, ¿no? Ahí pensamos en la cabeza. ¿No? Entonces, se me ocurría esta intervención, que además, no sé, cuando lo leí, cuando lo escuché, y dije, claro, cefalea, sí, tiene dolor de cabeza. Enseguida, ¿no? Esa función que decía, ¿no? del órgano, de la cabeza. Bueno, con esa intervención, con ese comentario de... Alicia, cuando vos aislás, se murió la boca. Con Estela quizás no tuvimos todo el tiempo suficiente para rastrear este cuento. Encontré un dato que puede ser que que ahora nos va a decir algo más Estela. Estela. Puede ser que... Porque ellos nada más citan esta pequeña parte del cuento. Sería interesante encontrar todo el cuento para poder ver esto, pero que muera la boca es de una puntería milimétrica. Quizás han citado esta parte porque ya con esta parte alcanza, y es lo que vos aislás. Claro, es fantástico el pensarlo de ese modo. El poder pensar un cuerpo organizado de otro modo o desorganizado de otro modo. Fantástico. Cuando veamos la propuesta de Marco Antonio sobre el goce, van a ver en el texto, si se adentran en él, que citan a Michel de Moussan.
Yo tengo un libro de Michel de Moussan, antiguo, que alguna vez le escuché a Roberto Harari, y después, bueno, logré comprar ese libro, de Moussan. Se llama Del arte a la muerte, donde cuentan el caso de un, creo que era Juan, que se hacía cosas en el pene impresionantes. Lo guardo para leerlo, porque lo sorprendente es que con esas prácticas, entre comillas, sádicas, masoquistas, estaba vivo. Nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Si bien está citado Moussan, no está citado ese texto, pero para el día que hagamos esta propuesta del goce, les voy a leer esas prácticas sexuales que este hombre tenía, impresionantes, para aquellos que estamos falicizados, es decir, organizados dentro de ciertos límites, donde cefalea es la cabeza y no la rodilla, pero está muy bien lo que Alicia dice, cefalea podría ser la rodilla. Y le recuerdo que habíamos trabajado con Estela los bosquimanos, que sentían en su cuerpo sensaciones de otros cuerpos, colectivizaban las sensaciones. Bueno, y se acercan a estos que veíamos. Claro. No, Claro. Es una colectivización, presentimientos, metamorfosis, decía ahí en ese momento Canetti o el libro de Blake, de cuerpos organizados de otros modos. Es decir, a mí personalmente, ¿por qué me interesa tanto esto? Porque muestran otras posibilidades del humano, del estar sobre la tierra y del pensar que no siempre que escuchamos algo loco, eso es loco. Quizás los locos somos nosotros, clavados en nuestra normopatía, que nos creemos normales y que creemos que las manos son solamente las manos, la cabeza es la cabeza, y así con cada parte. Y que si alguien dice otra cosa, por ejemplo, que la cabeza de Alicia es mi cabeza, es porque estoy loco. Si sacamos la locura, que es lo que dice el texto de Artaud, lo toman como loco. Él dice, no, yo no estoy loco. Artaud se enoja, él no está loco. Simplemente está en el mundo de otro modo distinto que como está muchísima gente. Creo que muchos somos tributarios de esa formación en que se decía, somos todos neuróticos, como sinónimo de somos todos normales. Porque nadie decía somos perversos. Y Guattari publica una revista de 3.000 millones de perversos. Un cachetazo a esa idea de la neurosis como normalidad, la perversión o la psicosis como anormalidad. Bueno, de esto se trata, de otras maneras de poder escuchar, donde entonces cae la idea de la psicosis como algo, si se quiere, por fuera del lazo, por fuera del discurso, o como algo que uno no quiere ser. Por Dios, no crean que estoy loco. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si no sigo hablando, pero me gustaría hacer diálogo también. Bueno, a propósito de esto que comentabas, hay una referencia de un psiquiatra que está en un análisis de control con Lacan y que le dice el psiquiatra a Lacan, me parece que se trata de una neurosis. Y le dice Lacan, ¿y usted cree que eso es menos grave? Sí. A propósito de esto, ¿no? Completamente, sí, es cierto. Creo que estaba en las ocurrencias, ¿no?, que había publicado Alush. Pero sí, claro, esta idea de que la neurosis nos tranquiliza porque atendemos neurosis, no atendemos psicosis. Pero fue Lacan el que dio el paso y dijo adelante con la psicosis. Es Lacan quien dice, un momento, acá hay un discurso, aquí hay algo que se está jugando, escuchemos también. O sea que es Lacan el que lima, por tomar lo que acabamos de leer, ese muro que le pone freno, si se quiere, a la neurosis, para que no se continúe en algo del orden de la locura. Ni que hablar el texto de Alush, perturbaciones en Pernepsí, que verdaderamente perturbaba esta idea fija de las estructuras. Que siempre digo, son muy cómodas, porque la verdad que era una hoja de ruta bastante clara. Neurosis, psicosis, perversión, estructura, subestructura, paranoia, esquizofrenia.
Masoquismo, sadismo, obsesiones, histeria, fobias. La verdad que estaba bueno, pero nos dormíamos con eso. Yo me acuerdo el libro de Otto Pfennig, que Teoría de las Neurosis, era un ladrillo, ahora cambió de color, antes era naranja, ahora de color verde, esperanza supongo. Era un ladrillo donde uno encontraba respuesta para todo. Otto Pfennig te daba una respuesta para todo. La práctica quedaba condenada a una reproducción de lo mismo siempre. No una experimentación, como están diciendo. Pregunto y ahora paso si alguien quiere decir algo. ¿Acaso el paciente no viene a experimentar? Cuando Alush habla de ejercicio espiritual, con todo lo difícil que fue eso, hablaba, sí, ahora no. Cuando hablaba de ejercicio espiritual, que me acuerdo en la ciudad de Córdoba, mucha gente se levantó y se fue. ¿No es una experimentación? No se trata de experimentar con las palabras, si ustedes quieren. No es una praxis, como decía Lacan, orientada hacia lo real. Si es una praxis, entonces no puede haber una hoja de ruta. Cuando uno experimenta, experimenta tocando. También se puede tocar con las palabras. También Freud armaba un cuerpo sin órganos cuando decía Freud espiar con las orejas. Freud decía que el niño, escuchando el orinar de las niñas, espiaba y se daba cuenta, sin ver, pero viendo con la oreja, que por el orinar de las niñas, allí no había un pene, había otra cosa. Ver con las orejas. Claro, si digo escuchar con los ojos, ya me hizo mal el vino, pero recién tomé un poquito. Pero es esta la desorganización. O lo que decía antes Alicia. ¿Qué es esto de creer que miramos solamente con los ojos? ¿Es el órgano el que hace la visión o la visión no precisa de órgano? Bueno, yo sigo porque una pregunta, ¿sí? Si hay, Perdón. en esto de Pernetsis, ellos lo dicen, miedo a todo aquello que se desliza, se escapa. Sí. Entonces yo había puesto, cuando tomaba nota, se escapa de los diagnósticos, Claro. se escapa de las identidades clínicas. Y ahora agregaría, por esto que estás diciendo, se escapa de las estructuras, donde descansamos, ¿no? Donde descansamos en las estructuras. La noción de ¿no? máquina que me preguntaba Marco Antonio es una noción que en cierta forma se escapa de la noción de estructura. Inconsciente maquínico no es un inconsciente estructural, estructurado por el lenguaje o como un lenguaje. La noción de máquina toma otro recorrido. Tengo alguna duda respecto de la estructura de Lacan. Yo creo que la estructura de Lacan no es la estructura lingüística, pero aún así las palabras a veces te llevan a ciertas fijaciones. La palabra estructura es un problema. Obviamente que Lacan hizo quitar la edición de los escritos como escritos estructuralistas de Freud, horrorizado por esta cuestión de la estructura, producto francés por excelencia. Porque hay una maquinaria cultural francesa que fija, que a veces impide pensar. Me parece que con estos muchachos terribles, estos enfants terribles, quieren escaparse, deslizarse de la idea de estructura que nos hace descansar. Me acuerdo una vez, Alicia, en la universidad vino un italiano, no me acuerdo el nombre, iba a dar una conferencia. Y entonces la decana que lo recibe le dice, quiero que usted se sienta en su casa, que esté cómodo. Y él dice, no quiero estar cómodo. Cuando estoy cómodo me dan ganas de dormir. Yo quiero venir a hablar con ustedes. Bueno, se trata de no estar cómodos. El psicoanálisis desde su inicio incomodó. Siempre fue algo incómodo. Siempre fue algo inaprensible. Algo difícil de precisar dónde empieza, dónde termina. Su teoría, entre comillas, su técnica. Siempre se deslizó. Entonces digo, esto de pensarlo como un proceso esquizo al psicoanálisis,
falsea tanto la idea del psicoanálisis, que por otra parte desliza permanentemente, que no se deja aprender, apresar. Esto que alguna vez dijimos, el imposible oficio de pescar peces, porque cuando lo pesco es pescado. ¿Se puede pescar el inconsciente? ¿O resiste permanentemente a cualquier tabulación, grilla? Puesto que una vez que decimos es esto, decimos, pero entonces no es esto. Cada paciente que viene, cada analizante con el despliegue de su discurso, ¿no hace trastabillar todo? ¿No es el mismo analizante cuando toma la palabra y se decide hablar, que hace que caigan todos los saberes preestablecidos? Bueno, esto es lo que a mí me producen estos textos. Nuevo aire. No para reemplazar lo otro, sino para continuarlo. No es anti nada, como decíamos con Jesús, sino justamente, esta es una idea que yo he tomado de Mayet Viltar, poner en tensión, si se quiere, el psicoanálisis clásico, entre comillas, que vaya a saber cuál es, el de Freud, el de Lacan, el de Klein, el de Guattari Deleuze como esquizoanálisis. Ponerlo en tensión, producir nuevos efectos. Volver a un decir que no sea repetitivo. Hola Eduardo, ¿cómo va? Estela, Hola Ariel, ¿cómo les va? Bien. Quería contar un poco la influencia, digamos, que uno va teniendo en la práctica a partir de poner en tensión estas cosas, y una de ellas es la cuestión del diagnóstico. Yo, desde que me recibí, siempre he trabajado entre la psicología y el Estado, ya sea en la docencia o en instituciones estatales, y desde hace muchos años no me planteo como un problema entre la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, sobre todo cuando uno trabaja en las instituciones. Y ahora recientemente estoy en un centro integral de salud, un centro médico de enfoque integral. Y lo que atraviesa esa práctica es siempre que hay un casillero en algún lugar donde hay que poner un diagnóstico. Y el psicólogo, el médico, pone la firma, la matrícula y dice, tiene tal cosa. Crisis de ansiedad, ataque de pánico, etc. ¿no? DSM-4. En este centro, que se hace un abordaje integral de algunos problemas de salud, como del síndrome metabólico, que hay un enfoque con médicos, nutricionistas, psicólogos. Entonces estábamos charlando en la ficha que se iba a confeccionar, como en la historia clínica. Hablando en el debate con una de las colegas, dice, bueno, el diagnóstico. Le digo, ¿qué diagnóstico le vamos a poner? Y me dice, no sé, neurótico, psicótico, perverso. Le digo, mira, y si yo vengo acá porque tengo un problema de salud, de diabetes y no sé, hipertensión y quiero ir a que me traten, me tienen que decir que yo soy o neurótico o psicótico o qué. ¿Yo qué soy? Que tengo tantos años de análisis o de práctica de la psicología o de trabajo. ¿Qué? ¿Dónde me van a poner? ¿Soy más neurótico, perverso, psicótico? Digamos, entonces, esa influencia de estos conceptos como herramientas para llevarlo a algo de una historia clínica, de algo donde va a documentar, y uno va a llevar adelante la práctica de la psicología con todas estas herramientas también, o el psicoanálisis, o lo que sea, sin, con la necesidad de ponerlos en tensión, ¿no? Y bueno, te permite llevar una práctica donde decís, bueno, acá la gente va a venir a hablar, pero no, en el área de psicología, lo que pasa en el consultorio, no vas a salir a tratar de establecer un diagnóstico, por ejemplo. El diagnóstico puede estar, lo puede hacer un médico, un psiquiatra, en última instancia. Es interesante, Ariel, lo que decís. Bueno, se nos va el tiempo por la hora, pero el tema del diagnóstico siempre fue un problema. Porque quienes trabajan en instituciones o en prepagas u obras sociales, yo he trabajado también en obras sociales, y quedabas obligado a poner algún diagnóstico.
Era como necesario, inclusive, que Estela mencionaba el DSM-4, el DSM-5, que alguna vez fue el DSM, 2, 3, fue cambiando, el ICD-10 o 9, todas clasificaciones que calcifican los seres, que no tienen un sentido, si se quiere, descriptivo para tal o cual práctica. Tienen un sentido de calcificación del ser, el juicio de Dios. Volvemos a todo. Para acabar, para finalizar con el juicio de Dios. Un diagnóstico, ya voy Alicia, es un diagnóstico dado por una autoridad médica, que le cae a alguien que en inferioridad de condiciones recibe ese juicio del Dios médico, de guardapolvo blanco, que le dice, usted es loco, con todo el aplastamiento que eso supone, con todo el efecto y consecuencia que tiene, que es lo que estaba leyendo Estela de Artaud. Artaud dice, no, pero yo no estoy loco. Entonces, ¿cómo haremos? ¿Cómo hará cada uno, los que trabajan en instituciones, o aún en la práctica privada? Porque hay padres que te llaman y te preguntan, o maridos, ¿y yo qué tengo? ¿Qué soy? Sí, sí. Eso iba a decir, Ariel, me parece que trabajando en instituciones o trabajando con chicos o adolescentes, a veces se requiere presentar algún tipo de diagnóstico ante tal institución u otra. Me parece que el problema mayor es cuando el analista, vos decías el psicólogo, quien sea, se lo cree. Claro. Si lo tenés que poner en un papel, la verdad, acertate ti y pones uno. El tema es claro, o lo hablas con el paciente, le decís, mirá, hay que llenar este cuadrito, hay que llenar. Claro. Mirá, vos decís que no dormís, que estás preocupado, no sé qué, que te pasa tal cosa, tal otra, venís acá, tenés nervios, te mareás, tuviste COVID, te duele acá, te duele el culo, te duele el pene, qué sé yo. O sea, viene con dolencia y bueno, hay un médico, hay un nutricionista y un psicólogo. Yo digo, bueno, la parte de psicología, si vamos a tratar de entrar por el tema de es el sujeto, la singularidad, el individuo, la multiplicidad, toda esa cosa que siempre está, a la que le tiene que dar el lugar, lo que trata de ir a ese ser único, bueno, a la persona que no hay un libro que hable de la persona que va a venir y te va a decir, me pasa tal cosa. El área de psicología de un lugar tiene que estar como alineada a estos pensamientos más de lo que está pasando hoy, por eso lo estamos hablando ahora. Sí, a ejercer una práctica ahora, poner el sello, una firma y bueno, desde dónde nos influenciamos y nos autorizamos a estas cosas. Me parece que el psicoanalista en su práctica, después le damos a Alicia que tome la palabra y después concluimos la noche de hoy, uno puede decir, soy psicoanalista, no me meto en esto, pero yo no creo que sea la posición que uno pueda tomar. No siempre. Bueno, es que es una acción política también ser analista, es una decisión. Después discutamos qué es el analista, pero presentarse como analista, autorizarse, si ustedes quieren, en términos de Lacan, es una decisión también de cierta política. Entonces uno no puede liberarse de estos debates del diagnóstico y simplemente decir, no, yo no diagnostico, soy psicoanalista. ¿Pero vos crees que no hay psicoanalistas que diagnostican? Por supuesto, no con el DSM-4, sino con Lacan, sí, claro. Conozco un montón, perdón. Sí, claro, bueno, entonces, ¿viste? Me parece como que, disculpame, me parece que me pongo nervioso, pero como que hay que sacarse la careta, porque decir que solo diagnostica el que trabaja en una institución, cuando estamos rodeados de psicoanalistas que leen Lacan y en base a Lacan diagnostican como si Lacan fuera un DSM-4. Se pone picante entonces, la noche. No, porque la verdad que hay como me callo, dos maneras, me parece, de leer a Lacan. Debe haber un montón, pero me parece que hay dos maneras. Uno no puede leer a Lacan o a Freud, descriptivamente, entonces cosas como quien te cuenta un viaje, lo que Lacan hacía, o uno lo puede leer prescriptivamente. Si uno lee los textos de psicoanálisis como prescripciones, entonces va a ocurrir lo que vos decís. Que lo hemos escuchado un montón de veces. Este es transexual. Otro. Psicoanalistas reconocidos que hemos escuchado. Este forcluye. Sí. O lecturas descriptivas que tienen un cierto color donde neurosis no es igual a juicio de Dios.
Bueno, es un poco lo que me parece decía Estela con énfasis. Es depende si uno se cree esto o no. Para mí hay una especie de Jano bifronte que uno puede ser, donde responda al socius, a lo social, y que también responda a su analizante, despsicopatologizándolo. Y será ese camino difícil que tenemos que recorrer. Cuando yo le preguntaba en una entrevista a Guido Goffé, bueno, pero ¿dónde está el psicoanalista? También lo dice Lacan. Extraterritorialidad. Y es la dificultad. No es un experto, no somos expertos, no nos presentamos como tales, no somos los que sabemos, pero... Ahí hacemos agua. Ahí, chicos, sigo tomando, hacemos agua. Pero, Alicia, te escuchamos a vos, Alicia. Sí. Lo que dice Estela, que sí, se escucha mucho más en psicólogos, en psicoanalistas, es fóbico, es neurótico, es obsesivo, bueno, la televisión. Y sin embargo, en muchos años, estuve casi 15 años en el Hospital Moyano, y sin embargo, lo que decíamos, y los psicólogos no teníamos por qué poner ningún diagnóstico, pero los psiquiatras escribían y siempre se dijo, desde que yo estuve, desde que me fui formando y me quedé en el hospital tantos años, que los diagnósticos se escriben con lápiz. Y no solo no creerse, sino esto de escribirlo con lápiz, porque el diagnóstico va cambiando, el paciente va modificándose de acuerdo bueno, a la medicación, al tratamiento. Así que me parece que mucho menos se diagnostica en el hospital, por lo menos en mi experiencia en el Hospital Moyano. Como decía Alicia, que me parece que es más lo que dice Estela, que se escucha todo el tiempo y que también a nosotros, bueno, a nosotros digo, yo también estoy en esta cosa de obsesivo, ¿no? Y sí, como cuánto, una vez una consulta me llamó a alguien que yo conocía como alumno, pero bueno, él quería saber si era Asper, a ver si lo pronuncio bien. Asperger. Asperger. Entonces, y yo no sabía lo que era, por suerte, creo que eso. Y entonces, pero si mi diagnóstico es, me dijo por teléfono. Y entonces le dije, bueno, lo que yo sé que uno es mucho más y mucho menos que un diagnóstico. Vos fíjate por tomar esto y después hay alguien más que Sí. quiere comentar y después terminamos. Las ventajas de no saber. Sí, sí. Claro, es que qué linda que es la ignorancia a veces, porque uno no sabe, entonces uno no tiene que responder a eso. Entonces, esto pone a la teoría en un lugar problemático, porque lo que vos decías de las estructuras, en cierto momento las estructuras eran inmodificables. Naciste psicótico, te morís psicótico. Naciste Y no se pasaba de una a la otra. Salvo ese Tampoco viraje que en algún momento de la cual, claro, decía que era una plataforma de viraje, la fobia hacia la perversión, pero salvo eso, las estructuras, de ahí el valor del texto de Alush, de un neurótico con síntomas psicóticos, o sea, armar allí una suerte de ensalada rusa donde ya no se pueden sostener las estructuras. Y de allí el valor de la noción de máquina. A partir de la noción de máquina, se caen las estructuras. Ahora, esto no quiere decir, volvemos a lo que decía Estela, que ciertos psicoanalistas se aferran al diagnóstico porque no quieren perder su posición de poder. Diagnosticar es un poder sobre el otro. Sí, pero diagnostican sin decir que Bueno, diagnostican, es peor, ¿no? es peor. Fuerzan. Erika, Tenemos a Erika y después Jesús, y después nos vamos a dormir porque acá 30 segundos. 30 segundos, ¿puedo? Sí, Espera, primero Erika Erika y después Jesús. Perfecto. Erika,
Espera que estaba Erika, Jesús. Ah, es que Jesús quiere hablar desde hace rato. Jesús. Bueno. Perdón, no lo vimos. Gracias. Perdón. Me tardo 30 segundos. Jesús. Dale. Hace un rato que dijeron de este psiquiatra en control con Lacan, que Lacan le dice, ¿usted cree que por ser neurótico es menos grave? Tomemos la otra cara de la moneda, cuando alguien va a control con Lacan y le dice, he tomado un psicótico en tratamiento, y le dice, no sabe lo que hace, lo va a tener que ver toda la vida, toda la vida. Eso es establecer un diagnóstico también, perdón, ¿eh? Y nosotros, desde el momento en que un analista nombra a quien entra a su consultorio como paciente, estamos diagnosticando ahí. Claro, pero lo tuyo es interesante. Es hacer un diagnóstico porque es categorizar a quien entra al consultorio desde una óptica médica. Primero, Jesús, 30 segundos es muy poquito para lo que acabas de decir. Así Da que para un sería, miércoles. claro, es para otro miércoles. Tenemos Viene el el goce goce y y después- el diagnóstico. Porque es Ya. muy interesante la Yo como propuesta estoy de Jesús. maquinando todo el No, tiempo, pero yo soy la que hago ya tomé eso. Acá decimos, Te no te comprometemos. enojes porque te considero un amigo, acá decimos es muy bicho, bicho es muy puntual. Claro, cada analizante que viene, el solo hecho de recibirlo implica una suerte de diagnóstico, pero no un diagnóstico psiquiátrico. No, pero lo que yo estoy diciendo es, no es lo mismo llamar a alguien paciente que analizante. Ok. Claro, más ok. sutil. Cuando hablamos de paciente, estamos diagnosticando bajo una óptica médica, quieras o no. Sí, sí, Bueno, totalmente. ese miércoles pateamos el tablero y decimos O sea que todo, tenemos, ¿eh? claro, tenemos el goce a propuesta de Marco Antonio, y no sé si lo propuso, pero lo obligo a proponerlo, Tomamos. a propuesta de Jesús Martínez Malo, el diagnóstico. El Diagnosticar. psicoanálisis. Vamos a tomar Más que el diagnóstico diría analizante o paciente. Claro, ¿eh? Paciente. Pero vamos a claro. tomar algo de Marco de Copeliada entonces, ¿te acuerdas? Sí, claro, ¿cómo no? Vamos a tomar algo de Marco de Copeliada, que había armado una grilla entre unos productos franceses super congelados, Picard, y el DSM-4. Y se armó una suerte de cruce entre los productos que uno puede comprar y la forma en que el DSM-4 tipifica las enfermedades. Imperdible. Yo tengo de Imperdible. Picard, así que lo voy a buscar. Bueno, tenemos Tengo el menú de Picard porque que lo... fuimos a un Picard a buscar el menú en para París. verlo, Lo voy a porque buscar. es muy interesante. Después les cuento una anécdota, porque yo me entero de esto por Beatriz Aguad. ¿Te acuerdas, Marco Antonio? Y yo primero pensé que era de Pero verdad. nos creímos. Nos encantó este Marco. Nos encantó. Claro. Hasta hay No, una, nos encantó Marco del pero Jesús, hay una página en internet de Marco de Copeliada. Claro. Jean Pellissier lo presentó en México. Jean Pellissier, Claro. claro. Jean Exacto. Pellissier lo presentó en México. Acá en el sur nos creemos cualquier Nos cosa. lo creímos ¿viste? Que primero. venga del norte. Claro. En la sala todos lo creíamos cuando lo presentaba Jean Pellissier. Después lo- Nosotros lo creímos después, fuimos más lentos. Pero yo lo tomé como digo, qué interesante. Murió en un accidente aéreo. Todo, está todo perfecto. Bueno, lo dejaremos para cuando hablemos del diagnóstico. Bueno, si nos disculpan. Erika, no, Erika. Ah, y Erika, vos, perdón, sí, Sí. te escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, regresando un poco al texto de Guattari sobre las máquinas y esta cuestión del diagnóstico, es muy recurrente, al menos en mi práctica psicoanalítica, que el mismo analizante ya viene con su propio autodiagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina social, Obvio. ¿no? Nos ha impuesto la idea de un diagnóstico con ayuda de las maquinarias, de las disciplinas, de las maquinarias, de los medios de comunicación. Entonces, hoy por hoy, en esta situación de pandemia, ahora que retorné a la práctica analítica, pues todas las analizantes tenían ansiedad, ¿no? Y entonces, también esa es otra cuestión, como bien señalaba Ariel, bueno, como la institución, ¿no? Diagnostica, pero también el otro lado, en el contexto del análisis, en los dispositivos, cómo el analizante también llega con esa situación ya de diagnóstico, y también ahí el trabajo del psicoanalista, ¿no? Porque efectivamente que tiene que ver con un trabajo de práctica, de praxis, lo voy a decir así, de
irrumpir esa cuestión, porque, bueno, recuperando la cuestión del goce, también eso los pone a gozar, las pone a gozar, la cuestión de la ansiedad, ¿no? Entonces es importante esto que se señala en relación a las máquinas que plantea Guattari del sí. No te decía, es muy curioso, claro que el paciente, el analizante, por tomar lo que recién decía Jesús, que es cierto, se decepciona porque no está enfermo. Es una decepción porque él viene a confirmar su autodiagnóstico. Sí. ¿Por qué? Y tenemos que terminar, disculpen, porque nuestro operador también ya nos dice que es la hora. Porque el diagnóstico desresponsabiliza. Un diagnóstico que se me da, si bien me aplasta, al mismo tiempo me desresponsabiliza. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy loco. Tengo esto, tengo lo otro. A contrario sensu, desdiagnosticar lo lleva a que se haga cargo de sí. Lo pone en otro lugar. O sea que el valor de un diagnóstico o de un desdiagnóstico, una deconstrucción de ese diagnóstico de la máquina social, Deleuze y Guattari dice cuerpos vacíos cancerosos. Cuerpos vacíos cancerosos. Zombies vueltos razonables para el trabajo. Entonces, en cierta forma, hay analizantes que vienen a confirmar ese autodiagnóstico. Y es toda una frustración, una suerte de, como se decía, frustrar la demanda, el que no haya diagnóstico. Ponerlo a un costado. Pero bueno, da para un montón de cosas. Vienen a seguir desresponsabilizándose, pero yo insisto, hay muchos psicoanalistas que se desresponsabilizan ubicando a su analizante en esa teoría que se la saben de memoria y citan hasta el pie de página. Yo quiero terminar, pero... Perdón, pero es como mi lucha cotidiana, vos lo sabés. No, sí, lo sé. Por eso no hablo. Creo que Jesús puso el justo, punto sobre las IES. Claro, bueno, ese día... ¿Analizante o paciente? Porque ahí está la cuestión. Analista como experto, o si quieren, me permiten, con un poquito de vino, analista como el cornudo, el que se entera último. Si se entera. Si se entera. Perdón. Claro, Si destituido, caído de ese lugar. Bueno, tenemos para entretenernos igual algunos miércoles vive en su más. trono y no se da cuenta. Bueno, buenas noches, gracias por estos debates. Están bueno, allí. Y el miércoles próximo, Miguel Ángel Gasteazoro, desde México. Conéctense temprano porque tenemos Joyce. la presunción de que va a haber mucha gente y tenemos un límite. Suponemos. Entonces, quienes puedan ya estén para que el operador, a quienes formamos este grupo nuestro, ya estén dentro. Él ya los conoce, entonces va a hacer entrar a los que ya conocidos primero y después a quienes quieran entrar, ¿no? Bueno, buenas noches y hasta el miércoles. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo. Buenas noches. María saludando. Ay, María. Chao, María. Chao. Chao.